Hola, el tema que vamos a desarrollar hoy es la civilización azteca, una de las altas culturas que los españoles encontraron cuando llegaron a América. Los aztecas fue una civilización que se asentó en la zona norte de América, aquí en la zona del México actual, lo que se ve acá en rojo. Su asentamiento principal estaba bien acá en el centro de lo que hoy es México, muy fácil de ubicar porque caídos los aztecas sobre su ciudad central, Tenochtitlán, los españoles van a construir la Ciudad de México, el actual Distrito Federal. Es una región realmente, o lo era en su momento, absolutamente desangelada, no tenía atractivos de ningún tipo. Es una zona de una enorme de enormes lagunas en un enorme pantano, de aguas salobres, de muy difícil posibilidad de ubicación, de habitarse. ¿Y por qué los aztecas decidieron instalarse en un lugar tan complicado? Bueno, a ver, lo que se sabe por la historia es que los aztecas eran una de las grandes tribus de los pueblos que vivían en la zona de alrededor de una cultura muy importante que fue la cultura teotihuacana, de Teotihuacán, que estaba cercano ahí a lo que hoy es el Distrito Federal, y que en algún momento se instalaron en esa región. La explicación que los aztecas se daban a sí mismos de su origen y su instalación tiene que ver con la mitología, con un mito, el mito de su origen. ¿Y qué decía el mito del origen azteca? Que los aztecas eran originarios de una cueva que estaba acá, en el norte del México actual, llamada Aztlán, y que su dios principal, el dios de la guerra, Huitzilopochtli, les había ordenado recorrer todo el sendero hasta llegar a la tierra prometida. Una especie de éxodo al estilo judaico, si lo quieren comparar así. ¿Y cómo iban a saber los aztecas que la tierra prometida era la tierra prometida? Bueno, según su mito, ese lugar, cuando llegaran a él, se iban a encontrar un nopal, sobre el nopal un águila y en la boca del águila una serpiente. Y el mito azteca dice que cuando este pueblo llega a esa región realmente desgraciada de la naturaleza, con dificultades de asentamiento muy grandes, encuentran un nopal con un águila en su parte superior y una serpiente en la boca. Y ese es el lugar donde se van a instalar. Insisto, un lugar muy feo, una enorme laguna con un pantano también enorme, lleno de islas, donde no había ningún tipo de actividad. Ahí es donde se van a instalar y ahí es donde van a construir lo que fue la capital de la Confederación Azteca, que fue Tenochtitlán. ¿Cómo trabajaron para construir esto? Bueno, en principio van a hacer una alianza con otras dos comunidades de la región, Texcoco y Tlacopan, para empezar a dominar la región. En poco tiempo esa alianza va a concluir con el predominio de Tenochtitlán, con el predominio de los aztecas, que se van a convertir en los grandes dominadores de la región. ¿Y cómo funcionaba ese sistema de dominación? Los aztecas eran guerreros. Su razón de ser era la guerra, eran soldados, por eso habían sobrevivido en las peores condiciones y habían llegado a instalarse donde se habían instalado. Entonces, la guerra, el sometimiento del enemigo no era algo ajeno a la mirada de los aztecas. Lo que van a hacer es dominar a todos los pueblos de alrededor, prácticamente van a dominar gran parte de México y del norte de Centroamérica actual. Y esos pueblos dominados, que en principio van a conservar su estructura social, sus jefes, su religión, su condición o su obligación por el sometimiento es de pagar todos los años un determinado tributo en bienes. Mientras ese pueblo se sometiera a ese tipo de obligación, las relaciones iban a ser cordiales. Un solo pueblo, los aztecas nunca quisieron someter. ¿Y por qué no lo quisieron someter? Por su religión también. Este pueblo, que era un pueblo cercano, los tlaxcaltecas,
fue un pueblo que nunca lo intentaron someter, porque con ellos hacían la guerra, una guerra muy particular llamada la Guerra Florida, donde el objetivo no era matar enemigos, en principio, al final sí. El motivo era capturar vivos a los enemigos para luego, en un proceso posterior, ser inmolados en la pirámide alta, la pirámide mayor de Tenochtitlán, a sus dioses. Para eso tenía que conservar la vida. Paradójicamente, después vamos a decir algo, cuando el conquistador de Tenochtitlán, de los aztecas, Hernán Cortés, llega a la región, va a encontrar rápidamente un aliado que va a pelear junto con los hombres de Cortés contra los aztecas. ¿Quiénes? Los tlaxcaltecas, naturalmente. Esta sociedad esencialmente guerrera tenía toda una estructura superior integrada por los sacerdotes, el emperador era el supremo sacerdote, por nobles, y por debajo de ellos lo que llamaríamos hoy los ciudadanos nosotros, los aztecas, los guerreros. En esa estructura social por debajo de los guerreros existía un grupo que no alcanzaba el nivel de la nobleza, pero que tampoco estaba en la parte más llana de la estructura, que eran los comerciantes, los pochtecas, que eran comerciantes que relacionaban a Tenochtitlán con todos los pueblos y además eran espías que eran utilizados para investigar cuando se producía alguna situación sospechosa dentro de esta confederación. Por debajo de ella estaban los hombres libres, los macehuales, eran los trabajadores agrícolas y artesanos, esencialmente, y por debajo los esclavos. Estos que yo decía recién, los prisioneros de guerra, y también los aztecas podían caer en la esclavitud esencialmente por deudas, pero no iban al sacrificio ni nada por el estilo. Podían redimirse, si volvían a caer 2 veces más en la esclavitud por deuda ya no se podían redimir más, pero nunca iban a seguir el camino de los otros grupos. ¿Qué población tenía Tenochtitlán? Bueno, como en muchos temas donde vamos a hablar de números, aquí entramos en la zona de la incertidumbre, en la zona ambigua. Y encontramos montones de respuestas. Desde respuestas muy moderadas, que hablan de 200.000 habitantes, hasta respuestas muy rotundas, que hablan de 1 millón de habitantes. Aclaremos que si Tenochtitlán hubiera tenido una población cercana al 1 millón de habitantes, o más o menos cercana a esto, sería posiblemente la ciudad más grande del occidente en esa época. Ninguna ciudad europea llegaba a esos niveles. Y uno podría pensar, bueno, 600, 700, 800.000 hombres y mujeres medio desnudos, viviendo al aire y comiendo si cazan algún bicho. Bueno, no era eso los aztecas. Los aztecas, en todas las islas que habían ocupado, de todo Tenochtitlán, habían construido viviendas de material, con enormes jardines, tenían agua dulce que les llegaba por 2 acueductos que llegaban desde Chapultepec. Uno de los 2 proveía agua a todas las plazas de la polis y, en caso de los grandes nobles, a su casa particular, y el segundo acueducto estaba limpiándose. Cuando el segundo se terminaba de limpiar, se pasaba la provisión de agua a y empezaba a ser limpiado, cosa que garantizaba absolutamente la pureza del agua que en Tenochtitlán se consumía. Por otro lado, siendo un conjunto de islas, esto no va a ofrecer calles. Cortés, cuando lo ve por primera vez, dice: esto es la Nueva Venecia, y la comunicación entre las islas era a través de canoas. Esa era la comunicación. Inclusive el abandono de los residuos, sacar los residuos de todas las islas, también se hacía en canoa. Toda la actividad de transporte aquí adentro se hacía en canoa. Existían 3 entradas a la región, eran las únicas 3 entradas por las cuales se podía llegar a Tenochtitlán, que garantizaba la posibilidad del aislamiento en caso de un ataque. Se cortaban las 3 entradas y Tenochtitlán quedaba protegida con esta característica.
En Tenochtitlán existía un enorme, monstruoso mercado enorme, Tlatelolco, donde se comercializaba prácticamente todas las producciones que se obtenían en la zona de Tenochtitlán, más todas las provisiones que se compraban en regiones lejanas, más todas las provisiones que los sometidos tenían que pagar como tributo. Ahí se realizaba todo ese comercio, había oficiales de justicia controlando la legalidad de todo lo que se hacía, lugares de comida, realmente parece ser un mercado absolutamente completo el que existía en ese lugar. Y con un agregado, y ese agregado es que los aztecas habían llegado casi a la moneda, no estaban en la moneda. Ustedes saben que la primera forma de transacción fue el trueque. Yo te doy esto, vos me das esto, sí, nos parece correcto. La transacción actual es, ¿cuánto sale esto? 10 pesos, te doy 10 pesos y me das esto. Bueno, entre esas dos situaciones, los aztecas habían llegado a un punto intermedio, todavía no habían llegado a la moneda, habían llegado a un punto intermedio que eran las cuasimonedas. ¿Y qué eran las cuasimonedas? Algunos objetos que adquirían un valor especial, un valor particular. Las mantas era uno de ellos, y el más interesante de todos eran las plumas de pájaros, que si ustedes agarran una pluma y la cortan un poquitito, van a ver que adentro la pluma, el canuto, está vacío. Eso es lo que le da la aerodinámica para poder volar. Esos canutos llenos de polvo de oro eran seguramente el elemento de cambio más importante. Entonces, no era te cambio esto por esto, no era te doy 10 pesos por esto, sino esto vale, inventemos 2 canutos de estos con polvo de oro, yo te lo vendo, me das esos 2 canutos, y yo después necesito comprar esto y averiguo, y esto me cuesta 1 canuto, 2 canutos, 3 canutos con polvo de oro, y lo compro. Eso es una cuasimoneda. Digo, para quienes les pueda resultar extraño, no hace mucho tiempo atrás, hace unos 20 años atrás, nuestro país vivió con cuasimonedas, no con moneda, sino con cuasimonedas, los famosos patacones, por ejemplo. Así que no piensen que están hablando de grupos realmente atrasados, sino algo con un cierto interés. Ahora, ¿cómo vivían? Porque uno puede decir, vivían de pesca, sí, claro, naturalmente, se aprovechaba todo lo que se encontraba, pero ¿cómo producían alimentos para toda la población? Si ustedes miran, ahí al lado de cada islita hecha en negro, hay una pequeña islita hecha en rojo. Esas son las llamadas chinampas, que eran una especie de bolsones de tierra fijado al piso por sauces que inmovilizaban alrededor de las islas, muy grandes, muy anchos, un caballo podía pasar por ahí arriba sin problema, y donde se cultivaba todo lo que se podía cultivar para la vida diaria, desde el maíz, naturalmente, el principal cultivo americano, pero a partir de ahí todos los cultivos que se pudieran desarrollar, todo tipo de plantas, el tomate, el cacao, todo lo que se pudiera cultivar, se cultivaba ahí en esa región. Y esto proveía el alimento para toda la comunidad y garantizaba el sostenimiento de toda la comunidad en cualquier situación. Guerreros, un pueblo combativo, una estructura social muy rígida, muy firme, en cabeza del emperador Moctezuma, cuando en 1520 llega Cortés a la zona de México, con provisión de alimentos propios, con provisión de agua propia. ¿Cómo se explica que una sociedad que, seamos muy moderados, tenía 300.000, 400.000 habitantes, todos los hombres guerreros? ¿Cómo se explica que una sociedad con esas características haya caído con tanta facilidad por la entrada de un grupo que no excedía los 1.500 hombres? Piensen la relación. 100.000, 150.000, 200.000 guerreros de un lado, 1.500 del otro.
Bueno, hay un montón de explicaciones. Desde explicaciones armamentísticas, el acero, las armas de acero, las corazas, los perros de guerra que aterrorizaban a los aborígenes. No sé, acá el único perro se llama perro chiquitito que lo usaban para comérselo, pero esos perros de 1,5 metros de alzada, los mastines, perros de guerra que mataban sin ningún problema, los aterrorizaban. El caballo, que uno diría, pero es un bicho inofensivo, pero es que los americanos del 1500 no sabían de la existencia de los caballos, habían existido en una etapa muy remota, en la época de los cazadores de megafauna, y el exterminio que se había hecho por un lado y el cambio de las condiciones climáticas y geográficas por el otro había hecho que desaparecieran. Por lo tanto, los aztecas no tenían registro, ni los aztecas ni ningún pueblo originario de la época no tenían registro de lo que era un caballo. Todo eso aterrorizaba, sin ninguna duda. Otra posibilidad, en realidad no hay una certera, lo que hay es un conjunto de situaciones que provocaron esto. En la mitología azteca, que existía en relación a un grupo muy grande de dioses, inclusive hasta dioses de los pueblos sometidos incorporaban sin ningún problema, ese es el privilegio del politeísmo. El monoteísmo, un solo dios, es intolerante, no acepta la idea de algo distinto. Los politeístas eran mucho más abiertos. En esa estructura, un dios que yo suelo nombrar mucho, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un dios mesoamericano, no azteca, sino mesoamericano, tenía algunas características en algunas esculturas muy particulares. ¿Y qué característica tenía? Bueno, en algunas esculturas de Mesoamérica, Quetzalcóatl aparecía con barba, algo que los pueblos originarios, salvo rarísimas excepciones, algunas en lo que hoy es el territorio argentino, no usaban ni por casualidad. Y otro de los elementos que contribuyen a ese mito era que en algún momento Quetzalcóatl, ofendido por cómo los nobles trataban a su pueblo, había abandonado la región y se había introducido en el mar, en el océano Atlántico, y había desaparecido, garantizándole a los aztecas que algún día volvería para controlar cómo la nobleza había tratado al pueblo. Cuando en 1520, en unos artefactos raros que navegaban llenos de velas, llegan hombres armados, con corazas, con barba, ¿cómo no aceptar en una mente influenciada por una religión muy fuerte, cómo no aceptar que era Quetzalcóatl, que había venido para verificar lo que había pasado con su pueblo? Y si eso era cierto, ¿cómo pensar que un pueblo, por más guerrero que sea, va a combatir contra un dios? No puede combatir contra su dios. Eso explica también por qué 1500 hombres entraron en profundidad a Tenochtitlán, lo agarraron al emperador Moctezuma y pasaron a dominar la situación. Otra explicación que también se da es que entre los pueblos americanos, aún entre las dos grandes culturas de la época, aztecas e incas, no había comunicación. Y al no haber comunicación, lo que sucedía era imprevisto para cada pueblo. Porque si hubiera habido comunicación entre las distintas civilizaciones, podría haber sido imprevisto en los 2 o 3 primeros casos, pero luego el informe habría corrido a través del tiempo y los pueblos originarios podrían haber descubierto que no eran dioses, que eran seres humanos llenos de codicia los que llegaban a esta región.